Yo hoy arranqué muy temprano. Salí, Ah, me fui a pasear, volví. Recién me siento, y son las 11. Me quiero matar. No es que no se puede pasear. eso te iba a preguntar. Pero con obligaciones admitidas. Ustedes los Está bien. porteños. ¿Eh? Está bien. Yo no soy porteña, perdóname. Está bien. Ni nunca lo fui, Nosotros, ni lo seré. Hola. nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos permitidos desde las 11 hasta las 3 de la tarde una hora de recreación, ponele, de salir a un rato, porque bueno, ya se viene el invierno y bueno, por ahí nos va a costar un poco más salir. Ah, ¿sí? ¿Tienen permitido hora de recreación? Y una hora de esparcimiento, bueno, con todas las medidas de higiene y de protección. Así que sí. Mira. Sí. Se siente el No. frío igual ya, acá ya sé que está quedando preparando para el invierno, digamos. Claro. No, yo salí a hacerle trámites a mis viejos. Que son mis salidas que aprovecho para andar en bici, esas cosas agradables que nos gustan. Y que tanto ¿Y extrañamos. para la policía? Nunca, jamás de los jamases de los jamases. De hecho, no tengo permiso, nada. O sea, tengo una nota, escribí una nota que dice la señorita, porque soy señorita Gabriela Fernández, no puede, tiene que ayudar a fulano y mengano, que son sus padres, bla, 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 todo eso. Pero nunca me la pidieron. ¿Ahí cómo están los controles, Patricia? No, bien, o sea, pues por lo menos no, o sea, los primeros días, como en todos lados, sí, digamos, la policía te paraba, te preguntaba, y después acá se generó esto de, ahora salimos de acuerdo a la terminación del DNI algunos días y otros días con la terminación de la patente del auto, entonces también te permite salir varias veces en la semana, salís caminando o salís con el auto. Y después los fines de semana está habilitado sábado y domingo para todos, digamos, del 0 al 4 ponele el sábado y del 5 al 9 los domingos. Bien, mira. ¿Tienen casos? Estás en Tierra del Fuego, decías, ¿no? Sí. ¿Tienen casos allá? Sí, tenemos casos, pero bueno, por lo menos la curva se acható bastante con esto de la cuarentena y la cuarentena, digamos, se tomó antes de la medida nacional. Así que nosotros llevamos 50 días ya. Pero el caso que estaba, digamos, en terapia intensiva con asistencia respiratoria ya se le dio de alta, así que casos, digamos, en terapia intensiva, no, ahí en sala común hoy. Y es Ushuaia la que tiene la mayor cantidad de casos. Ah, mira. Che, Rubén, ¿y allá en Córdoba qué pasó? ¿Abrieron la cuarentena? No. No, yo estoy en un pueblo, en Córdoba, donde cada pueblo está aislado, está cerrado, o sea, de sí mismo, sobre sí mismo, y están empezando a abrir paso para algunas tareas, algunas actividades, y para pasar así de un pueblo al otro, dejando marcado, che, estoy pasando, vuelvo en un rato para ir a la ciudad, a Villa Dolores o a Mina Clavero, pero está todavía todo muy cerrado. Hay como una sensación de que, como no hay ningún caso, que nadie quiere hacerse cargo del primer caso que aparezca, entonces está como exagerado esto de nadie va a pagar el muerto de que aparezca un primer caso. Claro. Supongo que está bien, pero ya entre el miedo de uno y el miedo de otro se van acumulando los miedos de los que están decidiendo algunas cosas, la parte más de salud, el que está en la misma situación, entonces están todos diciendo, bueno, está bien, pero ¿quién se hace cargo? Sí, podemos abrir, pero ¿quién se hace cargo? Claro. Y así. Lo que sí, la policía está un poco más relegada ahora, está más tranquila.
también. A mí me paraba, cada vez que iba al pueblo me paraban. Ahora no. Ahora ya no. Ah, mira. Así que bueno, ya estamos. Yo creo que se va a empezar a abrir todo a partir del lunes. Y sí. Hay que ver qué quedó cuando salgamos. A partir del lunes, creo. Justo hablábamos eso ahora que vino Pablo, justo hablábamos con Pablo hace un ratito, eso, que está todo muy complicado económicamente, o sea que obligatoriamente de alguna manera hay que abrir. Yo qué sé, vos ve a la calle y está muy complicado, muy. ¿Qué hora es? 11 bueno, y 8. La idea es arrancar y 10, así que no sé si alguno tiene dudas con respecto a los encuentros anteriores. Siempre tratamos de hacer un repaso general de qué es lo que se trabajó en cada uno, y ver alguna duda de eso. En principio, contarles un poco cuáles son los canales de comunicación que tenemos, a dónde vamos a estar, estamos subiendo todo este contenido, para que lo tengan en cuenta, para que lo compartan en la medida de lo posible, para que lo difundamos y eso. Contarles un poco después del programa de integral de gestión, que es lo que vamos a tratar de empezar a hacer antes de que termine mayo. Y hoy la idea es hablar más en la cuestión más macro, de lo que implica esta lógica de, bueno, cuando hablamos de todo sobre cooperativas, es hablar sobre lo macro, o nuestra intención es hablar sobre cuáles son las diferencias de los modelos económicos cuando encaramos individualmente un proceso asociativo, de trabajar con otros, y de producir con otros y de generar riquezas con otros. Así que un poco eso iba a ser el encuentro de hoy, como para darnos ahí una hoja de ruta. Dudas, consultas de los otros encuentros de la primer clase. En la primer clase vimos formalidades, ¿no, Gaby? No, la primera clase ya me olvidé. ¿Qué vimos? ¿Alguien que se acuerde? A ver. Ahí está. Perdón, buen día, una introducción al cooperativismo. Bien. Vimos los principios, todo lo que tiene que ver con el más contenido de pensamiento, digamos, de qué es el cooperativismo, los principios, los valores, toda esa parte. Eso, más el contexto y las formas, los tipos de cooperativas, más macro, más de introducción. El segundo vimos cómo hacer una cooperativa, el último vimos obligaciones formales y no formales, de eso le debemos el material, que lo vamos a juntar con el de este día y se los mandamos todos, ¿sí? Y bien, ahora, claro, en ese tipo de cooperativas también fueron lo que vimos. Tipo de cooperativas, y después las partes formales y no formales en el encuentro anterior, de las dinámicas de eso. ¿Cómo la han visto? Ahora, si quieren, abrimos un ratito micrófonos, 2-3 minutos, para ver cómo la vieron a esa también, cómo han visto, si tiene sentido hablar de las formalidades en los cursos, o en los talleres, o en las charlas que demos. Para nosotros es importante que sea útil, ¿no? Lo que proponemos. Entonces, bueno, en principio es ver cómo ustedes vieron eso, qué interés tenían al principio sobre el taller y qué interés tienen hoy sobre el taller. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué hace Juli? Hola. Acá. Nada, me parece genial como lo han todo súper claro. O sea, me parece que está bien dada la información, esto de las formalidades y las cosas, las no formalidades, no me acuerdo cómo era el término, pero está bueno, o sea, como que te da la noción de los códigos también internos que funcionan entre las mismas organizaciones. O sea, bueno, nada, me gusta cómo lo dan igualmente en el sentido de que también es una militancia, un estilo, digamos, como de vida, o sea, una elección de comercialización diferente, o de intercambio, como se llame. A mí lo que más me interesaba es esta parte de economía solidaria, así que bueno, estoy ansiosa con el encuentro de hoy. Como es, no sé si después hay talleres o algo específicos del mundo
la economía solidaria y los distintos tipos. O sea, no es que me interesaba puntualmente lo de las cooperativas, pero igualmente, bueno, nada, esta información que está buena y que seguro hay cosas que se comparten con otro tipo de organizaciones zoológicas que bueno, nada, que tienen que ver con algo más horizontal, digamos. Después, otra duda por ahí que no estuvo, digamos, como dentro del temario, pero como que nunca termino de saber muy bien cómo funcionan las organizaciones horizontales. O sea, que en esto que sería más o menos una organización horizontal, igualmente sigue habiendo jerarquías, o sea, o roles. Está, como decían, los distintos cargos de las distintas personas organizadas, que por ahí, inevitablemente en una organización tiene que funcionar de esa manera, porque si todos hacemos todo por ahí es amalache, no sé. Pero bueno, nada, digamos, como esa duda. Después no tengo alguna duda específica por ahí, porque tampoco estoy trabajando en una cooperativa, no tengo ninguna duda puntual. Buenísimo. Gracias. Marcelo, Gracias. vos que estás cruzándolo con tu... ¿qué estabas haciendo? ¿Un posgrado? No, una diplomatura, ¿no? Una diplomatura, sí, en iniciativas colaborativas y de la economía social y solidaria. Hablamos No, nosotros, no me había dado cuenta. Ahí ¿cómo? relaciono la cara. Ahí relaciono la cara y el nombre porque hablamos por WhatsApp, por ese tema. Tal cual. No, realmente muy interesante todo lo que estuvimos viendo en el taller, porque, bueno, vos viste cómo es esto, ¿no? O sea, desde la universidad siempre se ve muy técnico todo, y también es muy importante ver qué es lo que sucede adentro de la organización. Por eso, por ejemplo, esta pregunta que vos hiciste, Rubén, en relación a la formalidad y la informalidad, me parece que es muy importante, porque esas cosas en algunos espacios de capacitación no se dan. No sé si se entiende lo que te quiero decir, o sea, es todo muy técnico, ¿viste? 1 más 1 es 2, y listo, queda ahí la cosa, pero en el medio hay un montón de cosas que son interesantes conocerlas y saberlas, que me parece que la práctica en el laburo cotidiano se socializa de esta manera. Por eso me parece muy interesante estas clases que estuve participando. Bien, un poco Buenísimo, en ese sentido. buenísimo. En ese sentido creo que bueno, un poco es la idea, ¿no? O sea, articular las dos cosas, lo que tiene que ser con lo que es. Bueno, también me parece, sumando a lo que dice Marcelo, valoro, digamos, poder estar en estas circunstancias, poder tener la posibilidad, digamos, de acceder a estos espacios, y me parece interesante la dinámica, porque sí, por ahí las cuestiones teóricas uno las puede leer, por ahí en la soledad, digamos, pero a la hora de la práctica se generan, digamos, diversas cuestiones que por ahí tal vez con el aporte de otros, o de que les han sucedido de alguna u otra manera parecido o no, digamos, uno puede actualizar y puede, digamos, saber que, bueno, hay otras alternativas, o que se resolvieron de otra manera, o que pasan, o que también les pasa, digamos, ¿no? En cada una de las organizaciones a las cuales uno pertenece. Me parece interesante la dinámica, digamos, esto del intercambio, y que se den en estos espacios. ¿Vos, Patricia, perteneces a alguna organización cooperativa? Perdón, No, pertenezco al Ministerio de Desarrollo Humano en la provincia, y asesoramos, digamos, organizaciones, sí, organizaciones. Bien, buenísimo. Entonces me parecía oportuno por ahí como un espacio de actualización, digamos, en cuanto a la temática, ¿no? Buenísimo, gracias.
Bueno, arrancamos entonces. Si alguno después va queriendo hablar, nada, avisa y vamos abriéndolo. Sobre lo que plantea de lo horizontal y lo vertical, hace un ratito me parece que está bueno en algún momento verlo, porque en general lo que nos pasa es está vinculado sobre todo a la generación de resultados, ¿no? Entonces hay una discusión que se vino dando desde, vamos un poquito para atrás, en Sunchales, en el 2006, se generó un encuentro sectorial de cooperativas y mutuales, promovido en ese momento desde el INAES, pero también desde el sector y desde las organizaciones que se venían trabajando post-2001, organizaciones sociales, empresas recuperadas, se juntaron en Sunchales, en Santa Fe, para hacer un consenso de Sunchales en contraposición al consenso de Washington, que era el que había planteado todos los modelos económicos neoliberales que se instalaron en Latinoamérica en los 90 y que nos llevaron un poco al 2001. Y el sector, organizándose después de la crisis de 2001, llegan a concluir en la idea de hacer un consenso sectorial, al que llamaron el consenso de Sunchales, en 2006, en donde básicamente la discusión más concreta que se estaba dando en ese momento, y la resolución más concreta que se daba, era la definición de las cooperativas y las mutuales como modelos empresariales, como empresas. Había una línea divisoria muy grande en ese momento, Maradona, Pelé, Gardel y algún otro, no sé, en División Independiente Racing, que son empresas y no son empresas. Las cooperativas y las mutuales no son empresas, las cooperativas mutuales sí son empresas. Bueno, en ese consenso de Sunchales lo que se definió fue de que sí eran empresas sin lucro, o sea que no buscaban el lucro, pero que sí se proponían la sustentabilidad de sus asociados. Con el fin, y ahí también se incorpora una definición que es interesante, que es la reproducción ampliada de la vida. Y en la reproducción ampliada de la vida se incorporan un montón de problemáticas sociales, que ya en 2006 estaban, y en las que también se incorporan un montón de las otras problemáticas que tenemos como especie, que era el cuidado del medio ambiente, la recreación, el ocio, la reproducción cultural, la felicidad, cuestiones que en los programas económicos y en los modelos económicos no estaba planteado más que como espacio de consumo. Entonces, esta idea de la reproducción ampliada de la vida hablaba de la sustentabilidad de las empresas dentro de los modelos económicos social, en ese momento era social y solidario. ¿No? Entonces, esta economía representada por organizaciones asociativas del sector, que después se las voy a plantear sobre el capital, pero que no generara capital sobre el capital mismo, sino que el capital sea una respuesta o una herramienta para la reproducción ampliada de la vida, de todos. Entonces, empieza a aparecer en contraposición al capitalismo tradicional, esta idea que funciona dentro del capitalismo y que está representado por empresas mutuales, empresas cooperativas y empresas de las organizaciones sociales. Ese era como el nicho, es como el nicho del sector. Cuando nosotros hablamos de modelos económicos, un poco lo que estamos definiendo es eso, ¿no? Que cuál es la representación que tienen los actores económicos o los que generan riqueza dentro de la sociedad. Últimamente se viene hablando de que hay una acumulación de riqueza exponencialmente más grande que el crecimiento de los países, que el crecimiento de los PBI, que el crecimiento de la economía. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el capital crece a mucha mayor porcentajes que el crecimiento de las poblaciones, de las sociedades. El mundo crece al 2%, o crecía hasta el año pasado, al 1,8%, al 2,5%, y los capitales concentrados crecen
al 30, al 40%. O sea, entonces, cada vez se acumula mayor capital, mayor cantidad, en menor cantidad de manos. ¿Por qué? Porque el capital crece mucho más rápido que las sociedades. Entonces, como el capital crece mucho más rápido que las sociedades, que los seres humanos que generan esa riqueza, entonces parece que cada vez hay más pobres bajo la línea de la pobreza, porque las sociedades no pueden sostener eso, y cada vez hay más ricos acumulando capital, porque el capital crece más rápido, porque las tasas de intereses son más altas, porque las inversiones de capital son más altas, porque el trabajo en ese sentido es un aporte, es un bien de consumo, o sea, es un bien, no es un generador de riqueza en sí mismo, dentro del modelo económico en el que estamos, ¿no? Planteándose las cosas. Y cuando hablamos de que el coronavirus, o de que esta crisis expone claramente esos problemas del capitalismo, uno de los problemas grandes del capitalismo, justamente ahí, ¿no? De decir, no puede ser que el capital crezca más rápido que las sociedades. Y hay un problema técnico, concreto, de economistas técnicos, concretamente, que nos llevan a que en el corto es una bola de nieve cada vez más grande, entonces cada vez se acumula más en menor manos porque el capital crece más rápido que las sociedades, que los PBI de las sociedades. Después tenemos los países con menos capacidad de desarrollo, como los nuestros, los latinoamericanos, los que hemos sido saqueados a lo largo de la historia, que no, con más, no solo no crecemos, sino que cada vez somos más chicos. Entonces, en estos países, igual los capitales crecen mucho más rápido, y encima las sociedades somos cada vez más pobres. Entonces, hay problemas técnicos ahí a resolver y hay una línea económica que está planteando cómo resolver estos problemas técnicos, porque impiden a la sustentabilidad del sistema capitalista como está hoy por hoy. El coronavirus, o esta lógica de ver que consumimos mucho más de lo que necesitamos, es un problema tratando de atribuirle a las masas, a las mayorías, un problema económico que no es de las masas y de las mayorías. O sea, ¿consumimos más de lo que necesitamos? Sí, pero no estamos así por eso. Estamos así porque hay muchas personas que tienen muchísimo más de lo que necesitan para vivir, pero muchísimo, 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 muchísimo más. Entonces, al no tener claro esa distribución, lo que no tenés son estados que puedan sostener la demanda de una pandemia, de la demanda de una crisis sanitaria, o la demanda de una crisis alimentaria, que puede pasar también en cualquier momento. Entonces tenés estados muy débiles, porque crecen menos que lo que crecen el capital privado, de los grandes capitales privados, ¿no? Y ahí tenés todo lo que tiene que ver con los regímenes políticos que apoyan, o cuidan, o resguardan, o trabajan para sostener esos modelos. Toda la que tienen que ver con la discusión de la deuda, todo lo que tiene que ver con cómo replantear la deuda, las quitas, el bono a 100 años, ¿no? El bono a 100 años, se prestaron 3.000 millones de dólares, el bono a 100 años, pero con una cláusula de que si Argentina entra en default, no hay problema, pero tienen que pagar todos los intereses de los 100 años juntos, que es el equivalente a 25.000 millones de dólares. Y ahí tenés políticas claras definiendo qué países van a seguir siendo pobres y cómo el capital va a crecer mucho más rápido. Cuando hablaban de que Caputo era el Messi de las finanzas, hablaban de que pasan estas cosas. El capital financiero funciona así, ¿no? Te ponen una cláusula de que si Argentina entra en default, tenés que pagar todos los intereses juntos. No hay problema, te perdono el capital, que eran 3.000 millones de dólares, pero vos me pagás los intereses juntos de los 100 años. Y lo que vamos a refinanciar después de tu default va a ser todos los intereses. Una locura, si uno lo piensa en términos hogareños. Pero así funciona en todos los planos el capital financiero. Y era uno de los problemas grandes del capitalismo hoy por hoy. Entonces ahí lo que planteaban, volviendo a Sunchales, era esta lógica de, somos empresas,
y las empresas tienen que lograr sustentabilidad para poder mantenerse en el tiempo. Esa definición se fue instalando, pataleo más, pataleo menos, en todo el sector, en todos los que trabajamos por una economía basada en cierta soberanía productiva, cierta organización de las bases, cierta horizontalidad, cierta forma de definición democrática, esto de priorizar el trabajo por sobre el capital siempre, o sea, por priorizar el aporte de trabajo que tenga una persona para hacer por sobre el aporte de capital, y ahí, aun cuando el capital sirva para reproducir el trabajo. O sea, no deja de ser un instrumento para la reproducción del trabajo, y no al revés. Valeria. No se te escucha. Nada. Bueno, ahí va a chatearlo seguro. Ahí está. Bien. Entonces, ahí, después de esa discusión de Sunchales, después de ese consenso de Sunchales, ¿sí? Sí, Valeria decía que ese punto clave es el capital del trabajo. Que no se valore el capital más que el trabajo, esto que decías recién. Tal cual. Bueno, ahí tenemos otro tema que tiene que ver de cómo empoderar al trabajo de tal manera de que sea más importante que el capital. Y eso también es técnico, no alcanza solamente con ser buenos, no alcanza con priorizar, bueno, nuestras bondades o eso, sino tiene que técnicamente instalarse esa idea. Igual, bueno, resulta que después de la historia de su... Sí. No estoy charlatana hoy, pero algo de lo que decían en algún momento en relación a los votos era que era por persona y no por capital aportado. Algo así, digamos, como que eso también es clave. Digamos, que no es que por poner más capital vas a poder decidir mayor que otro que no lo puede poner. Exacto, uno de los principios fundamentales es que cada asociado es un voto, y cada voto vale lo mismo. Por más que, incluso ahí hay todo un tema, porque por más de que algunos aporten más trabajo que otros, o algunos tengan una visión más amplia que otros, si no se instala la idea de que, bueno, trabajando más nos va mejor, y se instala la idea de que trabajando menos igual podemos ganar una discusión, bueno, entonces ese va a ser el resultado de ese proceso empresarial, de esa empresa. O sea, probablemente haya unas minorías que ganen discusiones y terminen fundiéndose, y ahí es donde a todos nos compete ser mejores todo el tiempo, formarnos más, no solo con voluntad, sino estar todo el tiempo incorporando nueva información para poder a los compañeros que dentro de cualquier tipo de proceso cooperativo la ven de una manera, la ven de otra, cómo eso se cómo nos puede ir volviendo mejores, ¿no? No solo ganando discusiones. Que a veces en la dinámica de las empresas de personas es muy tentador quedarte discutiendo por sobre tener claros objetivos más a mediano plazo. Es más tentador porque sí, porque lo está ahí, porque te enojaste en ese momento, porque uno es un par con nosotros, entonces es más tentador creer de que se produce en discusiones, cuando en realidad las discusiones lo que deberían generar en todos los casos es ser mejores como organizaciones. Y un poco tener claro eso en los planes de negocio, tener claro eso en los reglamentos internos, tener claro eso, cuál es el objetivo de la organización, del grupo de personas que se organiza, es fundamental. Entonces, si se puede ir teniendo o recordando cada vez que se pueda, el objetivo de nuestra organización es la reproducción ampliada de la vida de cada uno de nosotros como socios, buenísimo, entonces nos mantenemos en ese sector.
Y nos mantenemos en esa línea, y cada vez que nos quedamos enroscados más en discusiones de me trataste bien, me trataste mal, poder salir de ahí establando reglas claras de eso. Ulises, para una cooperativa el capital aportado por los asociados es el mismo que ya está atado, es SMBM, ¿qué es? Salario mínimo Familia vital y móvil. Güeyes. Ah, perdón. Claro, y va creciendo, va moviéndose en la medida en que se va moviendo el salario mínimo vital y móvil. Exactamente. Y se paga en cuotas hasta 5 años. Igual es, perdón, una sola aclaración, permiso. No es obligatorio que sea el salario mínimo vital y móvil, es una alternativa fácil de calcular. Si uno quiere poner, no sé, 50.000 pesos cada socio en relación al capital, se puede poner. Sí, o sea, aclaración, nada más. Exactamente. Bueno, perdón, disculpe, sí. a lo que yo me refería es que el capital que aporte inicialmente normalmente está atado al salario mínimo vital y móvil, pero después tenés aparte el capital que adquiere la cooperativa propia por sus medios, porque una vez que vos la conformaste, la entidad como empresa social que es y que existe legalmente, adquiere un capital, herramienta, no sé, una sede social, maquinaria. Ese capital, por ahí la duda, mire, ese capital sería el mismo que el capital inicial que vos integrás. O sea, más allá de que el trabajo es importante, por ahí el capital que integra a la cooperativa como entidad propia también es importante porque está atado a la capacidad de trabajo que va a tener la empresa. La capacidad de desarrollo. Sí, pero ese es capital de la cooperativa. ¿No? O sea, volviendo a lo que en esto habíamos hablado en su momento hay una propiedad colectiva. O sea, lo habíamos hablado en su momento con Ale también. Hay una propiedad colectiva de los bienes de la empresa que tienen que garantizar la reproducción ampliada de la empresa, de la sustentabilidad de la empresa. Entonces, cómo se capitalice la cooperativa es de la cooperativa y de los asociados que circunstancialmente pertenezcan a esa cooperativa. En el caso de que se diluya la cooperativa, por lo que sea, se entiende de que es porque ha perdido todo su capital o porque quebró. Si no, la cooperativa debería de seguir funcionando. Y después de ahí ya depende todo el mundo interior de cada una de las empresas. Los abogados que se involucren y esas cosas. Pero bueno, volviendo a este tema de Sunchales y del consenso de Sunchales de 2006 y del acuerdo de la reproducción amplia de la vida, lo que quería era comentarles un poco cuál es la definición de economía en términos generales, y lo vamos a ver muy... bueno, después vemos los chats. Pero sí ahí está el consenso y lo vamos a mandar. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Ciencia social, necesidades humanas. Además, estudia el comportamiento y las acciones que realiza cada uno de los seres humanos, como seres humanos, no como productores, como seres humanos. Dado que los recursos del planeta son escasos, no todos podemos disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de individuos, organizaciones y estados para asignar esos recursos escasos. Entonces, la economía es la ciencia social que estudia los recursos disponibles, que siempre son escasos, para administrarlos, y los movimientos de los seres humanos, para administrarlos en pos de la reproducción de las mayorías. Se centra en el comportamiento de los individuos, cómo estos individuos interaccionan entre determinados sucesos y el efecto que producen en el entorno. ¿Sí?
Esa, muy llanamente, muy a grandes rasgos, es la definición de economía. Una ciencia social que estudia cómo administrar los bienes escasos del planeta para la reproducción ampliada de las mayorías de las sociedades. Ahora, esa definición de economía, en términos generales, tiene un sinfín de variables distintas. En las que nosotros nos vamos a centrar ahora son en las que también nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra historia personal, desde donde nosotros podemos ver el mundo, vemos o consideramos que es una economía que puede ser en manos de la gente, como lo planteamos, ¿no? Una economía que nos da cierta soberanía sobre la capacidad de producir bienes o servicios, sobre la capacidad de consumir esos bienes o servicios. Y cuando hablamos de soberanía también lo atamos a cierta libertad de acción para movernos con eso como trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos 5 modelos económicos o 5 formas de nombrar la economía. Les decía que en el consenso de Sunchales se incorpora el término de economía solidaria también, que es algo que se venía estudiando por algunos economistas, Raceto, que han estudiado los modelos económicos de economía social y lo iban incorporando el nombre de economía solidaria, ¿no? Nosotros, a lo largo de estos años, lo que hemos ido viendo es que ha ido como cada sector ha ido tomando una forma de definir la economía, y que de alguna manera la representa y va tomando esa forma, ¿no? Economía social, economía solidaria, economía popular. Después a mí me gustaría hacer 2 menciones que tienen que ver con la economía de plataformas y la economía naranja. Pero bueno, volviendo a economía social. En principio, la economía social engloba o define o está representada por ese sector de la economía que produce bienes o servicios que son resultado de las crisis económicas, que son hijos de algún conflicto social, pero que hasta ese momento pertenecían al sector de la economía formal, capitalista, instalada en el país, en la sociedad. Economía, mercados solidarios, empresas recuperadas, ferias, organizaciones vinculadas al trueque, o que realizan trueque, asociaciones civiles, iglesias, sectores de personas que antes, por alguna razón, pertenecían a una economía tradicional, capitalista, y tuvieron que incorporar otras formas de relacionarse, forzosamente por una crisis determinada, que aplica que tengan que lograr niveles de organización formales o no formales, como hablábamos antes, pero que para resolver una subsistencia, para resolver la subsistencia individual, han ido forzándose a organizarse con otros. Les leo la definición de lo que vamos escribiendo sobre el tema, ¿no? Se califican anteponiendo las personas y el fin social por sobre el capital, lleva a cabo una gestión que es autónoma y democrática y participativa, se la lleva a cabo por entidades que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico, social o ambos. Por lo tanto, el objetivo principal de la economía social es ayudar a la sustentabilidad de la vida de las personas organizadas en sociedad. Economía social. O sea, también planteando todas las divisiones o todas las etiquetas son complejas, pero en este caso es la que nosotros vamos a plantear. Por otro lado, tenemos la economía solidaria, que desde nuestro punto de vista, la economía solidaria tiene que ver con las que son hijas del consenso de Sunchales, ¿no? Organizaciones que, de acuerdo a la formalidad, a ciertas formas, han decidido organizarse formalmente de esta manera. Cooperativas de trabajo,
cooperativas de todo tipo en general, pero cooperativas de trabajo organizadas por voluntad propia, para organizarse a trabajar juntos, mutuales, hijas del Bicentenario, mutuales del Bicentenario, que son mutuales que surgieron a partir del año 2010, que también buscaban un fin que no era el fin tradicional de ser representados, o de representar a un sector de inmigrantes, a un sector de un equipo de fútbol, a un sector, sino que representaban objetivos económicos puntuales, ¿no? De representación puntual de objetivos económicos. Este tipo de empresas se empiezan a instalar dentro del sector de la economía solidaria con una discusión clara. Ya no discuten si son o no son empresas, ya no discuten la sustentabilidad, sino que discuten el modelo económico nacional, mundial también. Y ahí empieza a aparecer todas estas escalas de organizaciones que contábamos el otro día, organizados por federaciones, organizados por confederaciones, organizados a nivel americano, latinoamericano, americano y mundial. Este sector de la economía solidaria son los que más conciencia, si querés, tienen en la participación más amplia de la macroeconomía, ¿no? Y quizás se crucen con sectores de la economía social, pero básicamente lo que plantea la economía solidaria como idea es, bueno, podemos pensar que las empresas que disputan el mercado están englobadas dentro de la economía solidaria, como lógica, si queremos englobarlas en algún lado. Y después está en los modelos de economía popular, que son el resultado de organizaciones sociales y políticas, que organizan a la gente, que organizan a los trabajadores, que organizan como se puede a las necesidades populares. Y dentro de esas organizaciones que son previas a la sumatoria de militantes o a la sumatoria del pueblo, lo que tienen es que encuentran soluciones o buscan soluciones para resolver esos problemas concretos que hay territorialmente en las grandes masas populares. Y disputan al Estado los bienes y los recursos que le pertenecen a la sociedad para que llegue pedazos de esa torta a las masas populares que tienen esos problemas. Básicamente las organizaciones sociales lo que intentan es sostener, aceitar la rueda para que no chise, por un lado, y por otro lado ese trabajo diario de estar en donde no está el Estado, donde el Estado no llega, donde el Estado no quiere o no puede, y intervenir entre la relación del Estado y donde tengan presencia o anclaje territorial las organizaciones, para generar un modelo económico que represente o que resuelva problemas diarios, problemas concretos, específicos de vivienda, de salud, de alimentación, de documentación, de formalidad o de informalidad, y que defienda esos intereses, ¿no? En Buenos Aires, todos los procesos de empresas de cartoneros, por ejemplo, que han ido formalizando su rol y han ido ganando derechos en base a disputas con el Estado. No han sido derechos otorgados, sino que han sido derechos que se han ido disputando contra empresas de capital que hacían trabajos similares. Y ahora muchas de esas empresas de cartoneros, organizadas en cooperativas de trabajo, por ejemplo, empiezan a vender sus servicios a empresas privadas. Entonces, ya el rol de mediar ante el Estado una organización social para poder sostener a los trabajadores de una cooperativa, también incorporan la idea de, bueno, vamos a disputar el mercado, vamos a disputarle a Cliva o a la empresa que sea que haga el servicio de reciclaje. Pero lo vamos a hacer desde nuestro modelo económico o de nuestra forma de organización del trabajo. Entonces, empresas o grupos asociativos que nacen de una necesidad y que los organizan organizaciones sociales, de repente avanzan hacia la disputa del mercado, ¿no? Entonces organizaciones
sociales que pertenecen a la economía popular, si querés como para poder definirlo de alguna manera, también pertenecen a la economía solidaria, al plantear este tipo de soluciones de disputa del mercado. Entonces, bueno, le vamos a ofrecer, en Lanús, por ejemplo, le ofrecen a los bingos, o a los supermercados. Nosotros te retiramos todo lo seco, te cobramos un X fijo por mes, y nosotros después hacemos el reciclaje y hacemos después la venta del reciclado, por otro lado. Y esas soluciones que se van encontrando, los problemas de la reproducción ampliada de la vida, dentro de nuestro sector, lo podríamos englobar en esas 3 definiciones. Ahora, cuando hablamos de economía social, solidaria o popular, que es la manera en que se representa a los 3 sectores, ¿no? A estos 3 nichos, también hablamos de una sola línea, ¿no? Bueno, hay una representación medio general, que los podríamos nombrar conjuntamente también, y de hecho se gana mucho en escala cuando se los nombra conjuntamente, aunque no sean lo mismo, aunque una cooperativa de tecnología que vende software a Europa no es lo mismo que una empresa de reciclaje organizada en la villa, y no es lo mismo que un club del trueque en un pueblo perdido del interior. Sí, los 3 representan cierta soberanía y cierta forma de organización. Entonces, ¿cómo? ¿Hola? No. Lo que planteamos entonces es eso, ¿no? Bueno, estos 3 lugares, cuando ustedes escuchan nombrar que economía social, solidaria, popular, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en términos de definición, porque está bueno también poder englobar los 3 distintos para que cada uno pueda crecer desde su sector, pero al mismo tiempo representan la misma idea de la reproducción ampliada de la vida, el bienestar del colectivo por sobre el individual, la garantización de las necesidades individuales para reproducir la vida, y un modelo económico en donde el trabajo se impone por sobre el capital. Y que no somos el capitalismo. ¿Dudas? ¿Consultas? Flia Wies, que no sé el nombre, quería hablar, había levantado la mano en un momento. No sé tu nombre, Flia Wies. Bueno, no está. Bueno, ¿dudas, consultas, comentarios? ¿No? ¿Sí? No, bueno. Entonces lo voy a empezar a preguntar. Julieta. La economía solidaria me queda así medio como, entiendo, digamos, esto que pertenecerían las cooperativas y las mutuales ahí, por ejemplo, pero no sé cuál sería el concepto, así como la economía popular me quedó bien clara en esto de los derechos diarios, de la resolución de la vida diaria, de la comida, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la documentación, o sea, como que la solidaria, no sé bien, como que las engloba, digamos. Bien, está sobre todo más vinculada a la formalidad de las empresas, o sea, a las empresas que están englobadas dentro de la formalidad y la relación con el Estado que tienen, ¿no? La participación del INAES en la aprobación de distintos, de la formalidad que generan, pertenecen a ese sector que disputa el mercado por sobre todas las cosas, ¿no? Planteamos modelos de organización interna no solo para resolver la inmediatez de la urgencia, del hambre, por ejemplo, de la vivienda o de la salud, sino también para disputar el mercado, sino también para disputar la forma en que el resto de la sociedad se organiza. Entonces, cooperativas eléctricas en los pueblos, cooperativas de vivienda en las localidades o en las ciudades en donde hay cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo organizadas para trabajar distinto, en donde el trabajo vale mucho más que el capital,
porque, y están anclados en la capacidad de producción, cooperativas agropecuarias, que son cooperativas que, sobre todo, lo que buscan es ganar en escala para disputar el mercado. Sancor, por ejemplo, era una organización de una cooperativa de cooperativas y de pymes. Lo que hacían era ganar escala, o sea, mejorar el precio al juntar a un montón de productores y vender unificadamente eso a los grandes puntos de venta. ¿Qué pasa? Los grandes puntos de venta, si no van a torcerse en la mano de los productores individuales. Entonces, bueno, para disputar esa relación entre Carrefour, que iba y compraba productor individual al precio que ponía Carrefour, bueno, se organizan pymes y cooperativas de productores. Entonces, vos necesitas de nuestro insumo y de nuestra marca, nosotros tenemos este precio y este valor de nuestro trabajo. Esa disputa de intereses es constante, y lo que la economía solidaria intenta representar es eso, ¿no? Todos los apoyos del Estado durante cierto tiempo, del INAES durante cierto tiempo, han ido acompañando ese proceso, ¿no?, de disputa de la economía. Cuando uno plantea Uber, por ejemplo, y la economía de plataformas, es una disputa del modelo económico, donde se van anulando los intermediarios y centralizando todo en un solo intermediario, que centraliza todas las relaciones. Mercado Libre, Uber, Airbnb, todo lo que es economía de plataformas. Bueno, la economía solidaria lo que plantea es eso, es esa disputa del mercado. Cómo ganamos escala, no solo para vivir de nuestro trabajo, sino para que el resto de la sociedad incorpore esta lógica en donde el capital no se imponga sobre el trabajo. La economía social es una respuesta a eso, pero incorpora todo lo que tiene que ver con formas de organización social, que no necesariamente implican disputar el mercado, sino que implican organizar las sociedades, el pueblo, las comunidades, por sector, por nichos, por venta de ropa, por lo que sea, que en donde vos tengas que trabajar en conjunto con otros, y no está mediado por organizaciones sociales, ¿no? Que la bandera de la economía popular es una bandera de las organizaciones sociales, fundamentalmente. De las organizaciones militantes, sociales, políticas, que representan a un sector, o que buscan representar ese sector. Levantó la mano Francisco, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, Francisco. Sí, y por ahí como aporte me parece que en esta disputa, porque en realidad yo interpreto que las tres maneras de economía tiene que ver con una disputa hacia el mercado, y a veces tiene que ver cómo las organizaciones podemos fomentar estrategias para esa disputa, ¿no? Porque la inserción en el mercado individual a veces es difícil. A nosotros, como experiencia, estuvimos 10 años trabajando con una cooperativa de vivienda, donde fundamos un barrio y después pudimos trabajar en mejora habitacional, en esto es lo que vos decías, de disputarle al Estado algunos recursos o algunos programas, y pudimos hacer una estrategia con el trabajo técnico, con una fundación, y le pudimos disputar a algunas empresas que solamente en Matanzas se dedicaban a hacer viviendas, y tuvimos buena repercusión en eso. Me parece que la economía solidaria a veces, uno de los pilares para nosotros que nos sirvió como experiencia, es esto, la estrategia que nos podemos dar las organizaciones y la amplitud, ¿no? A hacer en esto lo que vos decías, en el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, es cómo incorporamos la disputa del mercado. Pueden las organizaciones populares, puede la economía popular, la economía social disputar el mercado. No es que, bueno, tengo esta camiseta y no tengo la otra, sino es una manera de poder comprender qué se dice, o qué cuando se plantea que soy miembro de la economía social, popular, solidaria, es esto, ¿no? Es como, bueno, son pequeños matices, y no tanto de
qué definiciones o qué línea o qué forma económica se estudia en ese recorte, nada más, pero tal cual, digo, la fuerza de la economía popular o de la capacidad de organización popular que tiene la economía popular es fundamental para disputar el mercado. La capacidad de tomar las calles, la capacidad de hacerse oír, la capacidad de discutir en masa y en el sentido común es fundamental. El reconocimiento técnico y la disputa técnica de encontrar soluciones desde la economía solidaria a la disputa concreta del mercado también es recontra necesario. Y necesitamos una voluntad de querer vivir mejor todos. Entonces, la economía social es un poco esa definición también, ¿no? Bueno, el cuidado del otro, básicamente. Entonces, hay ahí como un ensamble indispensable, por eso les decía de que representan lo mismo, representan ciertas lógicas iguales, y los matices están vinculados en donde cada uno se esfuerza, ¿no? En donde pone, o en donde está planteada la necesidad urgente, inmediata de resolver. Un poco, esa es así como a grandes rasgos el planteo más macro de por qué nosotros también nos interesa hablar del sector y seguir tratando de entender, porque de última son descripciones de lo que sucede en la vida real, lo que leemos o lo que tratamos de generar nosotros también, es más que nada mirar qué es lo que pasa, cómo nos organizamos, y en base a eso buscar algunas definiciones, ¿no? Quería hacer una consulta a Fliaways. No, Fliaways. No sé el nombre. ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián. Yo soy presidente de una cooperativa de trabajo de acá de Pontevedra, Chubut. En realidad, la consulta era para ver si no entendía bien las definiciones, porque cuando un actor, un movimiento social que pertenece a la economía popular o que está identificado con la economía popular, utiliza como herramienta para el trabajo, esto que hablaban de los cartoneros y demás, la figura de una cooperativa de trabajo, es como que se mezclan o en algún punto coinciden la definición de economía solidaria, social y solidaria, con la definición de economía popular. De hecho, muchas de las organizaciones sociales utilizan figuras jurídicas y después potencian herramientas y empiezan a participar en la economía solidaria. Y en la economía popular no dejan de ser también importantes los actores y los emprendedores. Esto comentaban, ¿no? Me parece, las ferias y demás. Acá, particularmente entre Leu pasa que tenés muchos emprendedores y hay muchas ferias, bueno, y estos son actores, son actores de la economía popular y también actores de la economía solidaria, porque son gente que acorde a la definición que dieron primero, les dejó de lado el mercado, la economía del mercado informal, y tuvieron que buscarse una forma de poder subsistir. Entonces, quería saber si la definición o ese concepto que en lo personal uno tiene sobre cuándo hay economía popular y cuándo hay economía social, y que muchas veces se entrecruzan, si estaba correcto o no. Sí, no entendí si había una pregunta, pero la definición, lo que planteas es tal cual. Digo, hay tantos grises que lo que tratamos de hacer todo el tiempo cuando pensamos en la economía de cooperativas o de mutuales es un poco pensar esos grises y tratar de poner algunos subrayados para tratar de entenderlo un poco más, para también, digo, a la larga poder difundir un poco más. Y después estaban las otras que se nos filtran como sector, y que seguramente vamos a encontrarnos mucho más en los medios más cool, si querés, que tiene que ver con la economía de plataforma naranja. Antes que avances, ¿Sí, Rubén, Patricia? Antes que avances con las otras dos economías que por ahí nos vas a ayudar, quería hacerte en realidad como una reflexión, a ver si por ahí puedo aclararme un poco más esto, de la economía social, la economía popular y la economía solidaria, ¿sí? Sobre ese punto.
Sí. Entiendo que no son categorías estancas, ¿no? Es lo que entiendo, por ahí ustedes ayúdenme. Pues la verdad que me genera como cierta confusión. Entiendo que no son compartimentos o categorías estancas, ¿no? Digo, como entiendo por lo que estás desarrollando que en algún momento coexisten las tres. Pero bueno, por ahí los ejemplos que has puesto no me terminan de aclarar, digamos, porque entiendo como lo social, como que se pone en juego ahí, digamos, el vínculo o el intercambio que se genera a partir de lo que vos referís que de ciertas crisis, digamos, ¿no? En donde cómo vamos a cubrir ciertas necesidades, ¿no? En estos espacios de comercialización, que son ferias, bueno, lo que vos mencionaste. Después dice que la economía solidaria, digamos, como que suma a estos modos, digamos, a estos intercambios, suma esto de poner en juego ahí, digamos, las discusiones respecto de ciertos modelos económicos, ¿no? Algo así. Y después, en todo caso, digamos, la economía popular, digamos, suma, digamos, a esto la posibilidad de poder generarse movimientos en donde pongan en la mesa, digamos, o acompañen a ciertas agrupaciones o ciertas organizaciones en cómo, digamos, cómo ir resolviendo, cómo hacer de nexo, cómo acercarse o cómo acercar, digamos, las herramientas que tiene el Estado para que eso llegue a comunidades que lo requieran. Algo así es. La verdad es mejor es lo que quise decir por lo menos, así que está mucho mejor explicado, así que gracias. Pero no, sí, es tal cual. Bien. O sea, no es que, digamos, cuando hablamos de economía social es solo en esa categoría, sino que coexisten, digamos, otras herramientas que se van surgiendo y que se denominan hoy de esta manera. Porque por ahí nosotras en el área tenemos un tema con eso de la economía, cuándo es social, cuándo es solidaria, cuándo es economía popular. Porque cuando hablamos de economía social y solidaria, digamos, era en un momento y en un contexto histórico determinado, porque economía popular surge no hace tanto, ¿no? No. Bien. No, y de hecho son definiciones que toman las organizaciones sociales para poder decir, no somos el Banco Credicop, no somos una mutual de militares, o no somos una mutual de italianos. O sea, somos otra cosa. Pertenecemos al mismo sector, pero somos otra cosa. Pero tal cual, tomo lo de que no son compartimentos estancos, y tomo esta idea de sumar, ¿no? La economía social en asambleas, en ferias, en emprendedores, sumándose, la economía solidaria sumando esta discusión del modelo económico, y la economía popular sumando organización y disputa del poder del Estado. Me parece que, como lo planteaste, aparte nos ayuda mucho también, a mí por lo menos, a poder cerrarlo de otra manera, así que gracias. No, está bien, lo quería compartir porque también tenía un tema con eso. Bueno, gracias. También, bueno, recordar siempre, ¿no?, de que esto, de algún lado nos tenemos que aferrar, es todas cosas que van sucediendo y que nos van llevando. Probablemente haya una economía post-coronavirus que tome muchas de estas cuestiones y de que incorpore también a clases medias que tenían el consumo entre sus fines últimos y que lo incorpore a otras lógicas. Entonces, hay que ver qué va a pasar también, ¿no? Y eso también es hiper recontra dinámico. Recontra dinámico para estos espacios en donde nos sentamos a pensar cómo funciona. Después la vida real, la diaria, bueno, tomamos un pedacito de ahí, tratamos de definirlo de alguna manera para poder también nosotros tomar definiciones después de cómo nos organizamos con otros, y cuáles son los procesos que ha habido en otro lado para poder tomarlos, y en base a esto replicarlos en otros espacios, los que funcionan mejor, la evolución de la especie. Sí, totalmente. Además es algo que me parece que hay que ir dándole el espacio, porque esto va a suceder, digamos, hay un post-COVID-19 y que nos va a afectar a todos. Sí. Bueno, les decía, para terminar, de que se cuelan dentro de estas formas de pensar el mundo,
otros modelos económicos que se parecen o que tienen ciertos parecidos con esta manera de entender ideológicamente la economía, pero que son como más hijos del neoliberalismo, pero desde otro lado, ¿no? Hijos buscados sería. Y ahí estamos pensando en dos por lo menos que son como ejemplo de cosas que vienen surgiendo o que ya están como muy instaladas, que tienen que ver con la economía de plataformas y la economía naranja. Cuando hablamos de economía de plataformas, hablamos de la economía basada en donde el intermediario, el medio, entre un productor de un bien y un servicio y un consumidor, es una plataforma digital. No es un local, no es un revendedor, no es un mayorista, no, el intermediario es una plataforma digital. Algunos ejemplos de esto es Uber, Cabify en las ciudades, Mercado Libre, Airbnb. Son economías en donde se anula el intermediario. En su posición se anula el intermediario. Pero en realidad lo que se anula es la multiplicidad de intermediarios posibles que hay. Para sintetizarlo en uno solo, que es el que gestiona la plataforma y por el cual tiene una renta por eso. Después, por otro lado, tenés trabajadores que gozan de cierta soberanía sobre su tiempo, pero que al mismo tiempo resignan en esa soberanía derechos laborales manteniendo igual una relación de dependencia con la plataforma en este caso. Entonces, no es que haya unas decisiones democráticas de acciones que va a tomar Uber o Rappi. No hay un aporte de cada socio o de cada, porque se autodenominan socios dentro de la economía de plataformas, los trabajadores de Rappi. Pero no hay una relación en las decisiones que va a tomar la empresa, Rappi, no es de los trabajadores de Rappi la empresa, pero sí hay cierta autonomía y soberanía sobre su tiempo de trabajo, sobre eso. Es una trampa, si vos lo pensás en términos de derechos laborales, porque se anulan esos derechos laborales para ser más competitivo en el mercado con un delivery en blanco de una roticería, que sería el intermediario natural, o el intermediario natural en un momento previo, ¿no? Y se anula el costo que implica ese trabajador, con ciertos derechos o con lo que sea, apuntando a trabajadores independientes asociados a la plataforma. Entonces la relación directa es el consumidor con el que hace la logística de esto, que cobra por eso. Ahora, el que centraliza todos esos ingresos, todo ese cobro, es una plataforma que pertenece a una empresa o a una persona que gestiona esa empresa, que es una empresa de capital tradicional, que tiene trabajadores trabajando organizadamente, pero no formalmente, que dependen de la plataforma, que venden su tiempo para la generación de plusvalía de esa plataforma, pero que no son trabajadores de la empresa o de la plataforma. Son socios, pero en los cuales no participan ni en la toma de decisiones, ni en la distribución de excedentes, ni en para dónde va la empresa, ni hay asambleas, ni priorizan el trabajo de la mayoría por sobre los beneficios individuales. Pero está instalado como idea de que esa sociedad que te genera la plataforma entre el vínculo entre el productor y consumidor, en este caso el productor de un servicio sería el chico de la bici, y el consumidor sería el que compra la pizza. Esa relación está dada por una plataforma. La plataforma se queda con los excedentes, le cobra al consumidor un porcentaje, una X plata, se queda con la plusvalía del trabajo que genera el que va con la bici a llevárselo, el que hace la pizza, el que produce la pizza, pero en el medio de que se queda con la plusvalía de estos dos trabajadores, el que hace la pizza y el que la lleva, no hay una relación formal con ellos. Entonces, todos los derechos peleados, ganados, muertos, que se dieron en el siglo XX, no están más.
pero no están a cambio de un modelo de sociedad distinto. Están a cambio de bajar costos solamente. No disputan el mercado, no pertenecen al sector. Pero hay cierta mirada que se puede prestar a la confusión. Algo similar pasa con la economía naranja como idea, ¿no? La economía naranja, hay una representación de la economía de bienes culturales, ¿no? Que se denomina economía naranja. En donde también, corriéndose un poco de la idea de Sony vendiendo mis discos, o el Malva vendiendo mis cuadros, o sea, centralizando en 3 o 4 actores la distribución de bienes de consumo. O sea, hay 2 distribuidoras de cine en todo el mundo, lo que apelan es a cierta soberanía en la capacidad de producir bienes o servicios propios que sean culturales y que planteen una relación directa entre el consumidor de esos bienes culturales. ¿Sí? Ahora, ese modelo de bienes culturales no tiene en sí mismo una carga ideológica de decir vamos a disputar la cultura, no está planteado desde ese lugar, sino que está planteado más de una relación vía Spotify, por ejemplo, en donde tenés a alguien que comercializa tu producción cultural. Vía, no sé, ahora hay canales de podcast para realizar también, siempre pensándolo en planos digitales, ¿no? Canales, plataformas que venden la música que podés realizar a Spotify o a YouTube o a otros productores de, no sé, Netflix, por ejemplo, para los que venden series o venden audiovisuales. Entonces, hay una cuestión de entre, bueno, yo te comercializo tus bienes culturales, a vos, las relaciones entre nosotros, vos tenés claro cuánto vendés, porque tenés claro cuántos likes tenés claro cuántas transformaciones tenés, cuántas conversiones tenés, no necesariamente te hacemos famoso, te haces famoso vos solo, digo, tenés que trabajar en contenidos, trabajar en redes, trabajar en lo que sea para poder mostrar lo que vos hacés como bien cultural, pero no hay una disputa ideológica, no hay una disputa del mercado, no hay una disputa de cuáles son los bienes culturales instalados. Entonces, pero sí hay cierta idea de esto es nuevo y es mejor que los modelos de concentración anteriores, ¿no? Donde tenías 2 distribuidoras de cine, tenías Blockbuster, tenías Sony o Warner, y si no estabas dentro de ellos, y te elegías, tenías a Planeta como editorial para lo que es la literatura, si no entrabas ahí, si no tenías la suerte o la capacidad o lo que sea para entrar ahí en ese mundillo, no existías como sociedad. Entonces, no existías para difundir tus bienes culturales o los que vos seas capaz de producir. Entonces, bueno, aparecen estas plataformas o estas lógicas de demanda, de que la demanda viene por el usuario, y entonces se vincula ahí, y lo que encuentran son mecanismos de vender eso. Economía naranja, economía de plataformas, son 2 maneras que el diario La Nación o la revista Viva van a nombran muy seguido, pero justamente porque responden a la necesidad individual de organizarte por tu cuenta, de no tener un patrón, de no trabajar para otro, supuestamente, y le sacan toda la parte ideológica de, a ver, pero nosotros lo que queremos es un mundo distinto, no solamente meter 2 canciones por año. Entonces, esa línea que se genera entre la economía social, solidaria, popular, y los modelos económicos surgidos de bajar costos o acceder a mayor cantidad de usuarios que participen en eso, esa línea sí es clara y no pertenecen a lo mismo. Son 2 formas distintas de entender. Cuando nosotros nos planteamos, bueno, todo sobre cooperativas, un poco lo que queríamos era no dejar pasar de vista que todos los modelos cooperativos que podemos desarrollar y en los cuales podemos participar pertenecen a este mundo
a este sistema, a esta forma de organizarnos socialmente, pero no están bien acogidos en este sistema. Tenemos que sí o sí trabajar en disputarle al sistema ese espacio. O sea, no solo alcanza con lograr cierta sustentabilidad de nuestra cooperativa o nuestra pyme, sino que esa forma de organización nos represente o represente una forma de organizarnos distinta en donde el trabajo esté por encima del capital, básicamente, que era la idea principal, ¿no? Que el aporte de cada uno de los trabajadores o de la reproducción ampliada de la vida se imponga por sobre el capital, y sobre todo sobre el capital financiero, ¿no? Entonces, si en algún momento podemos incorporar la idea de que los bancos son innecesarios, bueno, habremos ganado un pedazo de una batalla. Y con esto, así como que cierro por lo menos lo que yo quería contarles para este curso. Gaby, te toca a vos como cerrar si querés, consultar, pasar los canales de comunicación. Soy como la locutora, doy el clima. Preguntas y eso. Doy el clima. Claro, das el clima. Doy el clima y le pronostico. Tengo frío y hablé un montón. Bueno, a ver, me gustaría, en base a lo que estuvimos viendo, conclusiones así general, con alguna consulta, no consulta, sino, bueno, alguna idea que compartir, o una consulta, una pregunta. Bienvenido sea. ¿Yo deshabilité a todos? ¿O nadie tiene ideas? Nos quedamos sin ideas. ¿Dónde están? Están todos callados. Están todos callados. Bueno, no, por ahí te quedas pensando en cómo coexisten, digamos, hoy, ¿no? Que bueno, que lamentablemente esto de las plataformas, como bien lo explicó Rubén, y no sabía lo de la economía naranja, la verdad que yo no lo sabía, o no lo había leído alguna vez, pero no le había dado la envergadura, digamos, necesaria, y que te quedas pensando cómo en este contexto, digamos, surgen estas nuevas herramientas en donde se pierde, digamos, un poco, ¿no? El vínculo, el intercambio con el otro, bueno, esto de los principios, digamos, cooperativos que mencionaron en los primeros talleres, cómo se ponen en juego ahí, y bueno, que sí, te quedas como pensando, ver cómo haces, cómo traccionar sobre todo esto, lo último que planteaba Rubén en esto de la reproducción ampliada de la vida, ¿no? Que bueno, es un desafío. No digo que sea imposible, obvio que no, pero es como un desafío, ¿no? Sobre todo pensando en esto de, bueno, a mí en lo particular me preocupa mucho, digamos, el post-COVID-19 y bueno, y con estos, en este contexto, ¿no? No solamente de pandemia, sino, digamos, de esto, de cómo poner en la mesa, digamos, en esta disputa de la economía. Eso. Buenísimo. Bueno, contarles... No, dale, perdón. No, que quería solamente mencionar que también hay otro tipo de que se habla en esto de la economía, digamos, del sistema de nuevas economías, que es la circular, que tiene que ver con la parte de medioambiental, que también está vinculado, no sé si la escucharon. Bueno, en ese sentido, digo, no para nada soy especialista ni voy a hablar del tema, pero digo, me parece que todo lo medioambiental, en esto del post, digo, que vos decías, Patricia, digo, de alguna manera lo que nos está pasando con la pandemia nos modifica, nos va a modificar. Y hay muchas de las cosas que se está viendo que es la parte medioambiental, la responsabilidad y la importancia de lo medioambiental. Entonces digo, hay que ver también cómo insertar la cuestión del medio ambiente, no desde un lado más, digamos, neoliberal, como puede ser las economías que contaba Rubén, sino también de ponerlo en valor dentro de lo que son las organizaciones del sector de la economía social, solidaria y popular.
que muchas veces parecería como que es demasiado naif para una realidad que nos cachetea, pero en realidad es parte digamos, tenemos que también pensarlo como parte de la estrategia de cómo construirnos mejores. O sea que también ahí hay un punto para pensar y seguir pensando. Bueno, si no hay mucho más, creo que bueno, fueron 4 jornadas interesantes, vamos a seguir con otras formas también, otros talleres. Un poco nuestra idea, como decía al principio, es tratar de darles, de trabajar juntos otros tipos de experiencias, desde un lado técnico y no técnico, y porque es la manera que estamos construyendo también y seguimos construyendo nuestra organización. Nosotros somos una mutual, para los que no nos conocen, somos una mutual que tiene como socios a todo tipo de unidades productivas y no productivas, digamos. Nosotros creemos que la economía es, digamos, es todo, entonces, bueno, somos parte de eso y vamos construyendo este espacio. Por eso es parte digamos, de lo que hacemos, poder hacer esta charla. Nos encuentran en Mutual Pyme, viene la parte de locución, pongo mi voz de locutora, que tanto deseo ser en mi vida, locutora. Nos encuentran en Mutual Pyme, Mutual Pyme en cualquier soporte de redes, y el canal de YouTube, que también se llama Mutual Pyme, van a encontrar las 4 clases, hasta hoy ya tenemos las 3 que estuvieron, y hoy seguramente en estos días van a estar subidas. Y bueno, nada, a disposición para lo que necesiten, y no sé si la página web, bueno, todas esas cosas que todos tenemos. Así que gracias por el espacio, por haberse sumado, fueron un montón, qué cosa que está buenísima, estamos contentos. Así que bueno, nada, por mí nada más, Rubén. Cerrá si querés. Tenés cerrado. Bueno, nada, gracias a todos por participar. Vamos a tener otros programas, tenemos uno generando contenido sobre un modelo de gestión, ¿no? Para este tipo de emprendimientos, empresas, cooperativas, mutuales, emprendimientos, sobre todo para trabajar más lo técnico también, ¿no? De cómo gestionamos mejor o cómo gestionamos, y ahí vamos a encarar un curso digital bajo este formato también, virtual, que tenemos trabajado más presencialmente, de, bueno, incorporar esto, ¿no? El cuchillo entre los dientes sería para la disputa del mercado, sin perder los valores y la lógica que tenemos. Así que por mi parte nada más, y esperen, les vamos a ir contando lo que vamos haciendo, compartan y esas cosas. Gracias. Gracias a todos. Buena cuarentena, que se levante. Gracias. Gracias. Vic, adiós. Chau, hermoso chicos, como siempre, súper útil todo, ¿eh? La verdad que me estoy procesando todavía. Bueno, gracias, negra, gracias. Nos vemos. Cierro para todos. Gracias.